Bueno, vamos a pasar a la palabra en esta mañana. Vamos a intentar, yo creo que cada vez que venimos a reunirnos delante del Señor nos tenemos como iglesia que sumergir en la presencia de Dios. Es decir, no disipar nuestra atención, no desviar nuestra atención con las cosas que tantas veces no nos pueden estar llamando la atención o que nos rodean, sino centrarnos en lo más importante cuando venimos como iglesia, que el Señor está aquí. Y que venimos para alabarle, y que venimos para darle gracias, y venimos porque nos sentimos bendecidos, porque después de una semana de trabajo podemos descansar para también alabar y bendecir el nombre de Dios. De lo contrario es una tontería el venir aquí si no tenemos ese propósito. Vamos a hacer una oración por la palabra para que el Señor dirija todo lo que vamos a exponer en este día y el Señor sea el que nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros una vez más, Señor. Que tú hables a nuestra inteligencia, que tú hables a nuestras emociones, que a todo nuestro ser, Señor, tú lo hables, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Sé tú el que hables, que no sea el hombre, Señor, que no sean intenciones buenas, que sea tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Gracias te damos, Padre, en tu nombre Jesús. Amén. ¿A quién le gusta viajar? A todos nos gusta viajar, ¿verdad? O a casi todos nos gusta viajar. Y en esta mañana vamos a hacer un viaje, pero hacia el pasado. No vamos a hacer un retroceso mental ni ninguna de esas prácticas raras, pero vamos a hacer un viaje hacia el pasado. Y yendo hacia nuestro pasado, llegó un día que el Señor vino a nuestras vidas. ¿Sí? Gloria a Dios, vino a nuestras vidas y experimentamos la gracia de Dios salvando nuestras almas. ¿Nos acordamos? ¿Sí? ¿Nos acordamos? Claro, los que a lo mejor habéis nacido siendo niños en un hogar cristiano es difícil acordarse, porque a lo mejor fue una experiencia progresiva, ¿no? Pero hay otros en los que es imposible porque fue una experiencia inmediata. El Espíritu Santo vino y cambió y transformó nuestras vidas. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis de lo que os pasó? Porque hubo un deseo de conocer más de Jesús. Un deseo de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, el de venir a los cultos, el de ir a campañas, a veces, ¿no? Cuando venía uno de esos evangelistas famosos, cuando oíamos hablar de bautismo del Espíritu Santo, se producía en nosotros un deseo de buscarlo y pedir a Dios el ser bautizados por el Espíritu Santo. No dudábamos de ciertas cosas. Si uno trabajaba o estudiaba, aunque viniera a la reunión para estar tan solo media hora o 20 minutos, era un gozo el poder estar ahí tan solo esos 20 minutos o esa media hora. ¿No era increíble todo eso que nos pasaba? En nosotros había y se producía un deseo de querer ser útil al Señor, de formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del formarnos, de leer y atesorar la palabra de Dios para poder bendecir a otros y ayudar a nuestros semejantes. Pero el tiempo ha pasado. Y ahora estamos en el presente. Y podíamos preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué ha pasado en tu vida? Algunos estamos sirviendo a Dios, otros no quieren, otros hacen lo que pueden, otros estáis empezando. Y recuerdo también una frase que a menudo se oía en mi tiempo de joven: ¿en qué voy a servir al Señor? ¿Cuál va a ser mi lugar en la iglesia? Unos tiraban por la música, otros querían ser evangelistas, otros pastores, otros maestros. Y la verdad es que yo creo que ahora nadie quiere hacer nada.
Se quiere reconocimiento, tal vez se quiere un título, pero los títulos no sirven para nada. Y el único reconocimiento que cualquiera que desea servir a Dios necesita es el de Dios, no el de ningún hombre. Y la verdad es que para servir a Dios tan solo necesitamos el deseo de querer servirle. Y la verdad es que hoy en día las iglesias se dividen, se montan iglesias como si fueran bares, en cada esquina hay una. Yo no me siento bien con el ministerio de la iglesia, me voy, y todo esto lo intento decir con mucha precaución, porque las verdades hay que decirlas siempre. Pero si pusiéramos un nombre a todo esto, simplemente es orgullo, simplemente es desorden. Porque Dios da un reconocimiento, Dios da ministerios, y si uno quiere ser pastor, músico, evangelista, diácono, etcétera, etcétera, si quieres servir en tu iglesia tienes que estar sometido al ministerio de la iglesia. Y es que no hay otra. Y cualquier hombre que quiera servir a Dios, primero tiene que estar sometido para poder después servir a Dios. Así la palabra de Dios nos lo enseña en cada hombre y en cada mujer que Dios ha utilizado de una manera determinada. Y en esta mañana me gustaría hablar de lo que dijo un hombre en la palabra de Dios, un hombre llamado Ezequiel. Ese profeta de Dios que estuvo en Babilonia, cautivo por 11 años, en el cual Dios le llama para dar palabra profética sobre la tierra de Judá. Y imagináis, su ministerio es no en lo que podríamos decir la casa de Dios, en aquellos que son creyentes. Su ministerio es en medio de un país pagano, lleno de idolatría, y en medio de su ministerio, de esas profecías, de esas palabras que Dios les da para dar al pueblo de Dios, no hay ningún tipo de fruto aparente. Y al revés, es todo lo contrario. Cuanto más palabra de Dios se daba, el pueblo de Dios era mucho más duro a la voz de Dios. Al contrario que vemos otros hombres como Jonás, que sin ganas de evangelizar, sin ganas de llevar la palabra, es todo lo contrario. Da una palabra sin ganas, de aquí a 20 días Dios va a destruir esta ciudad. Y la ciudad se humilla y Dios detiene su castigo sobre la ciudad de Nínive. Caray, qué diferencia, ¿no? Pero es que el fruto lo da Dios. La obligación nuestra es predicar el Evangelio, es predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que saber y que tener claro. Y sobre todo, el deseo de decir al Señor: Señor, aquí estoy a tu disposición, Señor. Úsame como tú quieras. Durante los principios de la pandemia del COVID, no sé si os acordaréis, se buscaban enfermeros, médicos, y habían estudiantes que estaban acabando la carrera, que fueron llamados, convalidando titulación, y jubilados que se ofrecieron para ayudar en medio de esta pandemia. Y hoy en día seguimos teniendo una pandemia terrible que se llama pecado. Y Dios sigue buscando a hombres y mujeres que quieran entregarse a Él para servirle, para honrar el nombre de Dios. Mira, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y es que Dios está buscando a hombres y mujeres que quieran servirles. Que no importa el lugar,
que no importa el reconocimiento, sino que de todo corazón quieran servir a Dios, con ganas, con ahínco, con deseo, con fervor. Mira, hay un ministerio al que todos estamos llamados, que está implícito dentro de este versículo que hemos leído, que pocos quieren. Es un ministerio que muchas veces no se ve, que no es reconocido, que nadie quiere, pero lo importante no es lo que la gente quiera o lo que se ha visto, lo importante es lo que Dios quiere. Eso es lo importante. Y que cuando muchas veces los hombres lo encasillamos, lo estropeamos todo. Es el ministerio de pararse en la brecha, de interceder por los hombres, de interceder por los pecadores, de interceder por tu iglesia, de interceder por la salud espiritual, por la salud física, por santidad en medio de tu vida y de tu pueblo y de la iglesia en la que estás. Y claro, ¿qué es la intercesión? Mira, es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Y para que podamos entender esto vamos a poner algunos ejemplos. Jesús, nuestro Dios y Señor, intercedió por cada uno de nosotros. De tal manera que dio su vida para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Antes de morir, hablando con el Padre, pidió por aquellos que habían creído con Él, para que el Padre los guardara. No que los apartara, porque el enemigo los iba a pedir para zarandearlos, pero que sí los guardara. Y en ese guardar también, 1000 años más tarde, esa oración que hizo Jesús delante del Padre sigue vigente. Señor, guárdalos del mundo. El enemigo los va a zarandear, los va a perseguir, pero te pido que los guardes. Qué maravilla, ¿verdad?, lo que hizo. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 17 de Juan. Y además vemos lo que también pide, la unidad de la Iglesia de Cristo, para que se pueda ver en nosotros y puedan llegar a creer y que la gente que está a nuestro alrededor sea salvo. Muchas veces hablamos de que nuestro comportamiento habla más que las palabras. Pero ¿sabes una cosa? Nuestros comportamientos tienen que ir unidos a las palabras. Si no hablamos, estamos haciendo mal. Porque la gente tan solo puede ver una bellísima y estupenda persona, pero no sabe de Dios. Pero si nuestra voz, cuando hablamos de Dios, la gente va a saber que creemos en Dios. Y a más va a ver nuestro comportamiento. Y va a decir, este hombre o esta mujer verdaderamente es un hijo de Dios. Es diferente a mí. Y entonces nuestra vida va a hablar de esa unidad que también Jesús pidió para que el mundo pueda llegar a creer. La verdad es que nos olvidamos del precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario muchas veces. La muerte de un justo, sin pecado, por ti y por mí. ¿Sabes? A veces creemos que somos buenos, pero no somos buenos. Tan solo tenemos que estar en el sitio y en el lugar adecuado y que todos los complementos y situaciones se pongan de una determinada manera para volvernos malos. Terriblemente malos. Pero Jesús pidió para guardarnos. Y cuando pecamos y somos acusados de las barbaridades que muchas veces cometemos tú y yo, de pecados que no nos damos ni cuenta y que a veces hacemos y que son una abominación ante los ojos de Dios, y nos sentimos mal, qué bueno es sentirse mal, porque significa que sabemos que hemos ofendido a Jesús, pero cuando no nos sentimos mal, algo pasa en nosotros. Es que tal vez nuestra conciencia se ha cauterizado, es decir, llega un momento en que la conciencia o el Espíritu Santo no nos habla
porque lo hemos ofendido tanto. Hay tanto mal, hay tanto pecado, que somos indiferentes a la acción de pecar. Pero cuando nos sentimos mal y pedimos perdón a Dios, estamos en el buen camino. Y cuando el enemigo nos señala y vamos delante de la presencia de Dios a través de Jesucristo para pedirle perdón, Jesús sigue diciendo: yo morí por este hombre, por esta mujer. Yo pagué el precio que nadie podía pagar, ni él mismo podía pagar. Jesús pagó el precio que nadie podía pagar, el dar su vida por cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, porque hemos sido justificados a través de Jesucristo, a través de esa muerte en la cruz, en la que muchas veces pensamos en el martirio físico que Jesús pasó, pero es que aparte del martirio físico, del dolor físico que experimentó, sus brazos y sus pies traspasados por clavos, los latigazos que le dieron, lo peor de todo fue el sentir el peso del pecado de todo el mundo cayendo sobre él. El peso de tu pecado y de mi pecado cayendo sobre él. Y sobre todo que Dios apartara de él la mirada. El justo, siendo injusto, pero justo. Qué cosa más increíble, ¿verdad? ¿Y quién no se podrá separar de Jesús? ¿Las cosas de este mundo? Sí. ¿Quién nos podrá separar de Jesús? ¿El diablo? Sí. ¿Nosotros mismos? Sí. Nadie. Disculpar, nadie. Nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Mira, Hebreos 7:25, vamos a leerlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el intercesor. Salvar perpetuamente, o sea, no salvar y volver a perder y volver a ganar, no, perpetuamente. La salvación es dada perpetuamente. Y Romanos 8:34-39 nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Jesús separó una brecha para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que nadie nos pudiera apartar de su mano. Ahora me gustaría ver a dos hombres mortales, como tú y yo, que también se pararon en la brecha. Para que lo podamos entender, vamos al libro de Génesis, al capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 20 al 33. Génesis 18, versículos del 20 al 33. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Señor, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y sea el justo tratado como el impío. Nunca te la hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltare de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a las 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás hallaran 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Increíble esta historia si la analizamos un poquito, ¿verdad? La verdad es que allí estaba su sobrino Lot, y él podía haber hablado con Dios y haber dicho: por favor, Señor, salva a mi familia, salva a aquellos que amo, a aquellos que quiero. Pero él no lo hace. Él intenta interceder por una ciudad que está llena de pecado, para que Dios traiga gracia, misericordia sobre esa ciudad. Por unos justos que tal vez ni él conoce, ni sabe si hay tal cantidad de justos. Porque de 50, imaginamos, va a 10 justos. Pero aún ni con la familia suya, ni con la familia de Lot, se encuentran a 10 justos para que Dios no destruya la ciudad de Sodoma. Y Abraham insistió delante de Dios. Y la verdad, hermanos, que me da la sensación de que estamos en un punto de nuestra vida que tan solo vamos a Dios a orar o a interceder cuando las cosas nos van francamente mal, y aún a veces, ni tan siquiera vamos delante de Dios. Somos tan torpes que dejamos que la aflicción o los problemas vengan sobre nosotros sin acudir a aquel que pueda hacer algo por nosotros. Que no es un juez, que no es un psicólogo, que no es una persona bien preparada, sino que es la persona misma de Dios. El Dios que todo lo puede. El Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios, es inmutable, es invariable. Y si Dios una vez vino a tu vida y te salvó y lo experimentaste, y la gracia de Dios perdonó tus pecados y ha hecho cualquier cosa, Él puede seguir haciendo cualquier cosa en tu vida, por difícil que sea. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles, es el Dios de los milagros, es el Dios de las maravillas, es el Dios de los prodigios. Pero verdaderamente siento que estamos en un momento en como la palabra de Dios nos dice que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará, y es como si nuestro amor se enfría, se apaga. Y la verdad es que muy poco nos importa las personas que nos rodean. Muy poco nos importa muchas veces las personas que amamos. Y la verdad es que creo que somos muy egoístas, porque tan solo muchas veces estamos bien con las personas que son afines a nosotros, o que vamos delante del Señor a orar o a pedir por aquellos que con ellos nos sentimos bien. Pero la verdad es que debemos orar unos por otros. Somos una congregación pequeñita y debemos orar los unos por los otros. Debemos orar por nuestros enfermos, debemos orar por los que predican, debemos orar por los que dirigen, debemos orar por los que tocan la música, por los que cantan. Tenemos que orar unos por otros, por nuestras familias. ¿Qué nos cuesta orar unos por otros si vamos delante de la presencia de Dios cada día? Cada día, eso es tan pesado. Pero ¿verdad que tú comes, desayunas, comes y cenas? ¿Ves la tele? ¿Escuchas música? ¿Tratas con personas? Y sabes que cuando tratas con personas,
las personas, si no son hijos de Dios, muchas veces van a intentar hablar cosas que marcan tu cerebro de una manera que tú no imaginas, al igual que los que escuchas por la tele, al igual que los programas que muchas veces vemos, que no nos importa si se escucha o se ven ciertas cosas que son inadecuadas e inapropiadas para nosotros, pero nosotros los vemos, pero eso, sinceramente, marcan nuestro interior, marca nuestro intelecto, marca nuestro sentimiento y nos hace insensibles al pecado. Cuando antes escuchábamos que alguien se divorciaba en la iglesia, era un escándalo. ¿O no? En mi tiempo de joven eso era un escándalo, pero ahora es algo normal. Como es normal tantas y tantas cosas que se van admitiendo dentro de la iglesia. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la única que no cambia. Nosotros, los tiempos, intentan cambiar, intentan presionar nuestra mente, nuestro carácter. Cuando yo iba de joven a la iglesia católica, recuerdo que íbamos con mi familia, escuchábamos al cura hablar en latín, no entendíamos nada de lo que se decía porque en ese tiempo aún hablaban en latín, después cambiaron a hablar en español, que bien lo hacían. Después escuchábamos, se rezaba, se repartía la hostia y nos íbamos para casa. Era lo único que se hacía, ¿sabes? Éramos religiosos, mi familia era religiosa. ¿Tú y yo somos religiosos? ¿En qué punto estamos de nuestra vida? Porque podemos llegar a ser religiosos. Venimos a los cultos cuando me siento bien. Me duele la cabeza, no voy a poder ir al culto. Pero al trabajar vamos. ¿O no vamos con dolor de cabeza? Hasta constipados. Yo he ido constipado y con dolor de cabeza y sintiéndome mal a trabajar. Yo soy autónomo, pero nadie me manda a ir a trabajar. Pero si no salgo a trabajar, no voy a comer. Y en la iglesia siempre esperamos una duda. Esperamos algo para quedarnos sin casa. Nos hemos convertido en religiosos. Y necesitamos despertar. El día que mi mujer y yo nos jubilemos, seguiremos teniendo un ministerio, el más importante que hay, el de orar por la iglesia de Jesucristo, el de orar por aquellos que hemos conocido, el de orar por nuestros hermanos, el de interceder por amigos, por familia. Es el ministerio más importante. Porque eso nos llena de Dios. Eso nos acerca a Dios. Otro hombre que se paró en la brecha fue Moisés. Ofreció su vida al cambio del pueblo de Dios. Vale. Yo no sé si conoces muy bien la vida de Moisés. Yo la conozco bastante bien. Me encanta. Es uno de mis personajes que me encantan. Pero yo no sé si hubiese actuado como Moisés. Mira lo que dice el Salmo 106, versículos del 21 al 23. Estoy utilizando la traducción en lenguaje actual. No lo busquéis, a no ser que tengáis traducción en lenguaje actual en vuestros teléfonos inteligentes o en vuestra Biblia, porque me encanta cómo lo expresa. Mira, dice así: Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos. Los salvó de los egipcios, pero ellos se olvidaron de él. Y tan enojado se puso Dios que quiso destruirlos. Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios. Caray, Dios quiso destruir al pueblo de Israel y Moisés intercedió. Dios le dijo: yo voy a hacer de ti una nación. No, Señor, no lo permitas. No permitas que tu nombre sea blasfemado. No permitas que duden de lo que tú has hecho. Qué increíble Moisés.
Moisés empezó mal su ministerio. Él creía que tenía un ministerio y le empezó mal. ¿Os acordáis cómo lo empezó? Matando a un egipcio que maltrataba a un esclavo. Después tuvo que pasar 40 años de entrenamiento, de formación, cuidando ovejas. En el desierto, cuidando ovejas. ¿Os habéis preguntado por qué cuidando ovejas? Porque son como nosotros. Son desobedientes, cortas de vista, testarudas, van a su aire y se necesita que a veces un perro vaya a morderle un poco para que vuelvan al redil. Esas son las ovejas. Después hay 40 años más de servicio, de ministerio, 40 años más, guiando a una congregación que no la quiere. Caray. No sé si te has dado cuenta, pero no lo querían. Solo unos pocos eran afines a Moisés, a Dios. Y tuvo que morir toda una generación para que una generación nueva, dispuesta a servir a Dios y a vivir para Dios, pudiera entrar en la tierra prometida. ¿Os acordáis de los honores que recibió Moisés? Quisieron apedrearlo, quitarle del ministerio, lo criticaron sus propios hermanos, quisieron abandonarle, pero Moisés permaneció firme en la brecha. Caray, ¿y sabes una cosa? Dios sigue todavía buscando hombres y mujeres que quieran estar parados en la brecha, que quieran bendecir a su iglesia, cueste lo que cueste, que quieran estar ahí para servir a Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase en medio de sus vidas, servir a Dios, cueste lo que cueste. ¿Cuál era la condición de Judá en los tiempos de Ezequiel? La misma que la de nuestros tiempos. Ya que estamos en los últimos tiempos y Jesús habló acerca de los últimos tiempos. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Os dais cuenta? Son nuestros tiempos. Compramos, vendemos, nos casamos, tenemos hijos. ¿Es la ley de la vida? ¿Pero Dios es el rey de nuestra vida? ¿O somos nosotros el rey de nuestra vida? Mira, pararse en la brecha es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio que Dios da a aquellos que quieren hacerlo. Pararse es asumir riesgos, sacrificios, celos, críticas, envidias. Te intentarán atacar, herir y si pudieran, hasta acabar contigo. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si quieres estar parado en la brecha, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerte frente. El estar parado en la brecha va a requerir responsabilidad por nuestra parte. Estar a solas con Dios para hablar con Él. No es estar solas con Dios 5 minutos. Señor, te presento el día, te presento el trabajo. Gracias, Señor. No es eso lo que Dios está pidiendo. Es que pasemos un tiempo con Él, para hablar con Él. Exige separación con Dios, teniendo que dejar todo aquello que nos pueda atar, porque hay tantas cosas que nos pueden atar, someter, que nos esclavizan y no nos damos cuenta, y con ello lo único que no hacemos es dar gloria a Dios. Porque todo aquello que nos ate, someta y esclavice, que nos desvíe del rumbo adecuado, no da gloria a Dios. Tenemos que tener conocimiento
de la palabra de Dios para que nadie manipule nuestros pensamientos o nuestras creencias en Dios. Y sobre todo tenemos que estar pendientes de los tiempos en los que vivimos. ¿Estamos observando los tiempos o somos un tanto inconscientes? Yo creo que la Iglesia es un tanto inconsciente, que no se da cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Tendríamos que ser como el vigía que está en la torre para ver, para analizar nuestras circunstancias, nuestros tiempos, para poder ser siempre previsores, para estar de rodillas e interceder delante de Dios. Yo no sé si crees que estamos en los últimos tiempos, pero yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. Que el Señor viene, no sabemos cuánto. ¿Un día? Madre mía, un día. ¿Una hora? Imposible. En los días de Noé, nadie esperaba que empezara a llover, pero empezó a llover. Cuando Lot fue llamado a salir de Sodoma, nadie esperaba que cayera fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra, pero pasó. Hermanos, el Señor vendrá. Él no retarda su promesa. El Señor vendrá y tenemos que estar preparados y estar sobre todo en la brecha. Había un hombre misionero bastante importante, creo que fue en Inglaterra, al cual un hombre que le faltaba media pierna fue a hablar con él y le dijo: mira, siento ir a las almas, quiero ser misionero, quiero ir contigo para servir a Dios. El misionero le dijo: pero es que no te das cuenta que estás en una situación bastante difícil, te falta una pierna. ¿Por qué quieres ser misionero si puedes estar ayudando a la iglesia o estar? ¿Por qué quieres? Porque ningún otro quiere ir. Porque ningún otro quiere ir. Hermanos, queremos servir a Dios. Queremos ir. Y a veces cuando empezamos a servir, hasta nos ponemos trabas unos a otros. Sirvamos a Dios sin trabas. Isaías tuvo un llamado de Dios cuando nadie quería estar en la brecha. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ojalá seamos como Elías, ¿verdad? Como Isaías, perdón, y como Elías, y como muchos otros, que podamos estar ahí en la brecha. Porque pararse en la brecha es pedir misericordia por aquellos que incluso podemos detestar por ser lo que son. Y ojalá que antes que venga el Señor muchos otros puedan ser salvos y podamos llegar a ser un ejemplo en la brecha, como muchos hombres y mujeres encontramos en la palabra de Dios. ¿Sabes? De los que me han llamado la atención, encuentro a hombres y mujeres que se pararon en la brecha, como Noé, Abraham, del cual hemos hablado, de Moisés, también del cual hemos hablado, de José, de Rahab, de Ruth, de Esther, de Elías, de Juan el Bautista, de María, la madre de Jesús. Se pararon en la brecha. Si analizáis sus vidas, se pararon en la brecha. Obedecieron a Dios, aunque les costara su vida, obedecieron a Dios. La pregunta es si queremos ser uno de ellos, porque el tiempo es corto y el Señor viene. Jesús dijo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. El Señor viene, amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti.
que tú pongas deseos, ganas, ilusión de poder servirte, Señor, de poder estar parados en la brecha. Tú sabes lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, ayúdanos a estar parados en la brecha, cueste lo que cueste. Señor, aviva el fuego que una vez pusiste en nosotros. Aviva nuestra mente, nuestros deseos para servirte, para honrarte y para glorificarte, Señor. Ayuda a tu iglesia de estos últimos tiempos, Señor, a ser luz. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre Jesús. Amén.